Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por visitarnos una vez más, Señor. Gracias porque sé que estás haciendo cosas, sé que estás trabajando. Tú nunca dejas de trabajar en nuestras vidas, Señor. Estás haciendo cosas, Padre. Ayúdanos, Señor, a conectarnos contigo, con tu corazón, Padre. Gracias, Padre, porque tú tienes un propósito, Señor, con cada situación. Tienes un propósito en nuestras vidas, Señor, en nuestra familia. Señor, y lo que queremos, Señor, es que tú traigas, Señor, nuestro corazón delante de ti, de tu presencia, que podamos verte, que podamos gozarnos en ti. Señor, que pueda nuestro corazón unirnos a tu corazón, Padre. Señor, trae, Señor, ese amor, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Que seas tú, Señor, trabajando, que seas tú recordándonos, Señor, en tu palabra, tus promesas, Señor. Señor, que seas tú, Señor, esa palabra tuya, Señor, que está, Señor, en las Sagradas Escrituras, que trae consuelo, que trae restauración, Señor, que levanta, Señor, nuestra cabeza, Señor. Gracias, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén. Eh, eh, bueno, bendiciones mis hermanos. En esta hora de la mañana quería compartir con ustedes eh, unos, unos consejos que podemos ver nosotros en las Sagradas Escrituras a través del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como podemos nosotros ver, fue una de las personas que Dios usó mucho para poder predicar el Evangelio, para que el Evangelio se esparza en diferentes lugares. Dios lo escogió, hizo varios viajes misioneros. Dios en su palabra lo llevó a muchas regiones, se abrieron iglesias de creyentes, de personas que están allí. Y pues le damos gracias a Dios porque de verdad Dios usó la vida de este hombre que antes era un perseguidor de la iglesia y ahora ha sido un ministro de Dios en ese momento y lo llevó y predicó el Evangelio. Es un testimonio bien bonito que podemos ver nosotros, que antes era un perseguidor y ahora era una persona que proclamaba el Evangelio. Y a través de eso, de toda esa historia, de todo aquello que él ha estado trabajando, haciendo para el Señor, quiero destacar 5 consejos que él nos habla en la Sagrada Escritura acerca de la vida cristiana. 5 consejos que nos da el apóstol Pablo. Y el primero de ellos lo podemos encontrar en 1 de Tesalonicense 5:17. 1 de Tesalonicense 5:17. Y aquí es un texto bíblico muy conocido, muy, digamos, que podemos conocer, uno de los textos más cortos de la Biblia, y es orar sin cesar. O en la TLA lo tengo como oren en todo momento, oren en todo momento. Entonces uno de los consejos que nos da el apóstol Pablo es que nosotros debemos orar en todo momento. Y de pronto la primera impresión que nos da es que, bueno, a veces con tanta, digamos, información, con tantas cosas que nosotros tenemos, a veces es muy difícil o nos resulta difícil, pero lo que el apóstol Pablo nos invita a nosotros poder nosotros expresar es que esta oración, este tiempo, es que nosotros tiene que ser algo del constante, que tiene que nosotros saber que Dios está en todo momento con nosotros. El saber, el entender que Dios está en cada situación, cuando salimos, cuando vamos, cuando estamos en la casa, cuando estamos con nuestra familia, que nosotros tengamos la presencia o tener en cuenta la presencia de Dios en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, en todo momento. Que nos demos cuenta que Él habla durante el día, que la idea es tener una conversación continua con Dios, hablar, escuchar, cantar, agradecer, preguntar, interceder, alabar, confesar, reír, llorar. Es una vida vivida en presencia de Dios. Que podamos disfrutar de esa comunión con Dios, que podamos disfrutar el interactuar con Dios, que podamos nosotros entender, que podamos expresar nuestros corazones, nuestras emociones, las preguntas que tenemos, las cuestiones, nuestro dolor, nuestras alegrías, nuestra felicidad, que podamos nosotros entender que Dios está con nosotros en todo momento y que la práctica de una vida de oración
no es simplemente que tiene que ser algo pesado o una carga, sino que podamos verlo desde el punto de vista que estamos disfrutando de Dios en todo momento y en todo tiempo. Que cuando nosotros estamos caminando, salimos, tenemos en cuenta que la presencia de Dios va con nosotros, que cuando estamos con nuestra familia, tenemos en cuenta que la presencia de Dios está con nosotros, que podamos disfrutar de esa comunión con el Padre, que podamos disfrutar de estar con Él, de que podamos disfrutar que cuando vamos en el bus o vamos manejando o vamos hacia algún lugar, podamos entender que Él está con nosotros, que Él está acompañándonos en nosotros, que podamos nosotros orar, interceder, clamar, preguntar, decirle, abrir nuestro corazón, saber que el Padre eterno, que ese Dios bueno, que ese Dios misericordioso, que ese Dios amoroso nos está acompañando en nuestra vida, en nuestro día a día, que podamos disfrutar ante Dios de saber que Él está conmigo ahora mismo y todo el tiempo, que podamos comprender que está con nosotros ahora mismo y todo el tiempo. Su presencia nos acompaña, su presencia lo podemos ver en circunstancias de manera tangible, lo podemos ver que nos habla a través de las personas, no habla a través de las circunstancias, no habla a través de la palabra, no habla a través de las personas que están alrededor de nosotros, de situaciones, que podamos entender que Dios está en constante comunicación con nosotros, que podamos ver nosotros las situaciones, las circunstancias, o que podamos ver nosotros en nuestro día a día, tener los oídos espirituales abiertos para poder entender y escuchar su voluntad, que podamos nosotros, porque lógicamente en nuestro día a día vamos a tener circunstancias, vamos a tener ocupaciones, vamos a tener cosas que hacer, como todas las personas, pero lo que nos invita el apóstol Pablo es que podamos entender que tenemos que vivir una vida en comunión con Dios, que es una vida de relación, una vida de amor con nuestro Padre. Y y podemos decirle al Señor que enséñanos a orar, enséñanos lo que significa vivir una vida en tu presencia, que podamos decirle a Dios, Señor, ayúdame a vivirla, porque es algo que en la práctica, cada vez que empezamos nosotros a poder colocar en práctica esto, se va volviendo un hábito en nuestra vida, un hábito en nuestro día a día. Y yo recuerdo mucho antes de pandemia, de pronto mi vida de oración no era tan como quisiera, pero a veces hay circunstancias que enfrentamos nosotros que hacen que nosotros dependamos más de su presencia, más de Él. Y entonces cuando entendemos, empezamos a crear un hábito de Él. En el caso también, a través de la palabra, para mí estudiar la palabra o leer la Biblia era algo que era difícil o, por ejemplo, ser constante en ello. Pero cuando empiezas a practicarlo, empiezas a decirle, Señor, ayúdame, porque no es nuestra fuerza, sino es en las fuerzas de Él. Dios va a colocar el deseo, va a colocar las ganas, va a colocar las palabras, va a colocar eso en nuestro espíritu para poder hacer y llevar a cabo a crecer esa relación con Dios. El segundo consejo que vemos en la vida del apóstol Pablo es dar gracias a Dios en todo. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Eso lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 5, 18. 1 Tesalonicenses 5, 18. Y una de las cosas que nosotros podemos ver nosotros en este texto es que debemos dar gracias en todo, dar gracias a Dios en todo, dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios, digamos, anhela, que nosotros podamos ser unos hijos agradecidos. Y cuando dice no gracias en todo y no... Cuando nosotros damos gracias a Dios, reconocemos y confiamos que Él es más grande, que Él es mayor. Cuando damos gracias a Dios, muestra nuestra fe en que Dios es más grande que tu problema. Dar gracias muestra una fe en que podemos confiar en Dios. Dar gracias siempre ha sido el instinto de las personas que confían en su Dios. Y
Y cuando empezamos a dar gracias, van a haber situaciones que van a ser complicadas en nuestra vida, decir, y de pronto más adelante entendemos ese propósito, entendemos aquello que tal vez fue. En mi caso, recuerdo yo que hubo un momento en los cuales yo tenía como un plan, y el plan era, mi caso era ir a Estados Unidos a estudiar, capacitarme, y, y hice la primera entrevista y, y me negaron la visa. Hice la segunda entrevista, volvieron, me negaron la visa. Y, y no entendía el por qué, no entendía tal vez el por qué en ese momento. Pero, eh, digamos, tenía los papeles, casi mi papá, mi hermana tenían el documento y yo iba era a servir a Dios, quería ir a servir y yo pensaba, pero Dios, hasta que en ese momento y después veo todo lo que Dios tenía más adelante aquí en Colombia y nunca me esperé lograr muchas cosas que Dios estaba haciendo, trabajando. Y entonces en ese momento decir, dar gracias a Dios porque bueno, esto como se frustró, pero cuando uno entiende el porqué de algunas situaciones en Dios, en su momento, en su tiempo, entonces Señor, gracias porque tú la rechazaste. Gracias a Dios, Señor, porque tú no permitiste este negocio. Gracias a Dios porque no me diste este trabajo. Gracias a Dios porque no. Y muchas situaciones tal vez de pronto no entendemos, pero cuando damos gracias a Dios entendemos que estamos confiando en Dios, en que Dios está haciendo algo mucho mayor, que su voluntad es mayor, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entendemos que empezamos a dar gracias dando gratitud a Dios en todo tiempo, cuando Dios nos da las cosas, cuando Dios nos da la provisión, cuando recuerdo mucho en la pandemia que tenía solamente 30,000 pesos y tenía que ir a hacer una compra de por lo menos una semana. Y fui a Justo y Bueno y empecé yo y hice mi lista, y yo esto y contando que no me pasara esos 30,000 pesos. Y yo le doy gracias a Dios. Gracias a Dios porque tengo 30,000 pesos y pude comprar lo necesario para cocinar en esa semana. Como también le doy gracias a Dios que me ha permitido comer después en otro restaurante. Es aprender a comprender que en ciertas situaciones Dios nos va a dar. Y cuando Dios provee, le damos gracias a Dios. Y cuando está una situación, le damos gracias a Dios porque Él tiene el control de la situación y muy seguramente está trabajando en un área en nuestras vidas. Y el tercer consejo es confía en Dios, no en el dinero. Confía en Dios, no en el dinero. Y lo podemos ver en 1 Timoteo 6:17. Primera de Timoteo 6:17. Dice, adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en su riqueza, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Amén. Y ahora, no hay nada de malo en ser rico, no hay nada en absoluto. Dios no tiene, digamos, problema con las personas que tienen dinero, sino que hay un riesgo y es que podamos nosotros confiar en la riqueza, en las posesiones, porque las riquezas pueden dar una seguridad, pueden dar una esperanza, pueden dar algo y que eso no está mal, sino cuando confiamos primero en ello antes que en Dios. Que Dios es el que nos da a nosotros, que cuando confiamos en Dios, que Él es nuestro proveedor, que Él se encarga de nuestras situaciones, que en algún momento estamos allí y Dios sorprende, toca una puerta, abre algo sobrenatural en nuestras vidas, que entendemos que no dependemos de lo que tengamos nosotros en nuestra cuenta bancaria, sino que dependemos del Creador de los cielos y la tierra, que es nuestro Dios, nuestro Padre celestial, que en Él dependemos, que Él es nuestro ayudador, que nuestro lugar seguro es en confiar en Dios. Nuestro lugar seguro es confiar en Dios. Ese es nuestro lugar seguro. Nuestra seguridad no está en si sube el dólar, si baja el dólar. Nuestra seguridad está en Dios. Nuestra seguridad, nuestra economía, nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, todo está en Dios. Él es nuestro lugar seguro. Él es nuestra confianza. Y el problema es depender del dinero, el amar al dinero, pensar que el dinero nos hará feliz y pensar que durará para siempre. Puedes disfrutar de las cosas que Dios te da, porque Él ricamente nos provee de todo para disfrutar. Él nos provee de todo para que disfrutemos.
lo dice en su palabra, Él provee. Bueno, en la versión que tengo acá, nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Él nos da todo lo necesario para que lo disfrutemos. Y cuando Dios nos da aquello que Él nos coloca, por ejemplo, yo ahí muchas veces en estos días estaba y salimos con mi esposa a comer un helado porque me había salido una promoción en el celular con descuento y fuimos caminamos un parquecito y comimos y ahí nos sentamos y son momentos que podemos darle gracias a Dios y no pensar, ay, mira este helado, ay, mira esto, sino que en las pequeñas cosas podemos disfrutar a Dios. En las cosas pequeñas, en las cosas grandes podemos disfrutar a Dios, porque Él nos da a nosotros para que disfrutemos. Él nos da los recursos para que los disfrutemos con nuestra familia, con nuestro hogar, en nuestro esposa, con nuestros hijos. Él nos da los recursos que necesitemos. Y a veces nosotros siempre, si ganamos X cantidad, siempre vamos a pensar que necesitamos más y más. Y si ganamos más, más van a ser los recursos. Pero cuando entendemos que no es lo que tengamos, sino lo que Dios nos da, entendemos que Dios nos da eso para que podamos disfrutar, seamos buenos administradores de los recursos que Dios nos da. Y Él es bueno, Él es generoso. Disfrutemos de sus regalos, pero pongamos su esperanza es en el dador, no en lo que nos da, sino en el dador. Cuando buscamos a Dios, buscamos por quién es Él. Indudablemente por consecuencia de su amor, su misericordia y su bondad, Él nos da aquellas cosas que nosotros necesitamos. Pero pongamos nuestra confianza en el Dios que es generoso, que nos provee para que disfrutemos. Amén. El cuarto, confía en la palabra de Dios. Confía en la palabra de Dios. Según de Timoteo 3:16. Según de Timoteo 3:16. Y dice así. Confía en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Este es un libro, la Biblia es un libro que son palabras que provienen de Dios. No hay ningún otro libro como las Sagradas Escrituras, no existe, porque este libro fue inspirado por ese Dios amoroso, por ese Dios bueno, por ese Padre. Y lo que está en esos escritos son sus propias palabras. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, podemos ver nosotros la palabra de Dios, podemos nosotros leerla y podemos entender que es los pensamientos de Dios allí escritos que nos van a ayudar en nuestro día a día. Porque nosotros hoy en día podemos leer muchas cosas. Están las redes sociales, está el Twitter, está la televisión, están los periódicos, hay mucha información. Hoy en día hay una sobrecarga de información muy grande. Tenemos una información de noticias y la mayoría casi no son tan buenas o positivas, ¿cierto? Pero cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, que es inspirada por su Espíritu, necesitamos oírla, leerlas y prestarles atención. Necesitamos oír la palabra, necesitamos leer la palabra, necesitamos meditar en la palabra de Dios, porque esa palabra nos va a revelar quién es Dios en nuestra vida. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, Dios se revela a nosotros. Dios también revela quién es Él y también revela lo que hay en nuestros corazones. Revela quiénes somos en Él. Muestra nuestra naturaleza de la vida. Muestra una realidad. Muestra una verdad. Y cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, podemos encontrar nosotros esperanza. Podemos nosotros encontrar restauración. Podemos nosotros encontrar ese aliento de vida. Podemos nosotros encontrar palabras que nos van a corregir. Podemos encontrar la dirección de parte de Dios. Podemos encontrar promesas que nos dan esperanza para el día a día. Y cuando nosotros empezamos a tener esos momentos difíciles en nuestra vida, cuando estamos abrumados, deshechos, la Biblia es la roca que nos puede ayudar, es el fundamento seguro en las tormentas de nuestra vida. Dios, en su infinito amor, nos muestra a través de su palabra
que la palabra de Dios es ese fundamento. Cuando vengan esas tormentas de nuestra vida, podemos nosotros ver esa palabra y podemos nosotros comprender y entender que Él es Dios que nos habla, que nos da fuerza, que nos fortalece. Todos los días, a solas con Dios y una Biblia abierta, respira estas palabras de verdad, esas frases de esperanza, esa palabra de vida, esa palabra que es inspirada por Dios. Amén. Y por último, el quinto consejo que quiero compartir es mantener la fe. Mantener la fe. Y eso lo encontramos en 2 de Timoteo 4:7. 2 de Timoteo 4:7. He luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Y esto lo dice el apóstol Pablo ya en sus últimos días, cuando le escribe esta carta a Timoteo. Y es que la vida espiritual es como una maratón, pero no es quien va rápido, sino cuando terminamos siendo fuertes. El apóstol Pablo había tenido unos momentos muy dolorosos en su vida. Él fue encarcelado, él fue azotado, tuvo naufragio, él tuvo una cantidad de oposición, pero él tenía la meta, su vida en la meta, en Cristo, en mantener esa fe. Y él mantuvo su fe en ese tiempo, en esos momentos de dolor, en esos momentos de adversidad, porque él sabía quién era Dios. Y Dios lo libró de todo ello, y Dios le dio la fortaleza, y Dios le respaldó, Dios lo usó, y pudo predicar su palabra, y miles de personas pudieron conocer el Evangelio. Muchas personas fueron sanadas, muchas personas fueron libertadas, personas fueron redimidas por causa del Evangelio. Y por él muchas naciones se abrieron para el Evangelio. Y hoy en día podemos nosotros en Colombia recibir ese evangelio porque empezaron esos hombres de fe, empezaron esos hombres que tenían un llamado y pudieron perseverar hasta el final cumpliendo con esa vocación, con ese llamado de parte de Dios. Él mantuvo su fe porque puso los ojos no en las circunstancias, puso sus ojos puestos en Dios, puso sus ojos puestos en Él y Él cumplió con ese llamado, con ese mandato. Él perseveró para ver ese cumplimiento del llamado que Dios le dio al apóstol Pablo. Él pudo ver al final cómo iglesias fueron abiertas, cómo personas fueron salvadas. A pesar de eso, él luchó para que el evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Él tiene una misión y él luchó, él perseveró para poder ver. Él se mantuvo en Dios, se mantuvo viendo a él, a su Padre. Y aquí quisiera colocar un ejemplo de una persona que luchó también por algo, y es William Wilberforce. Era una persona que se convirtió en el cristianismo y comenzó una batalla incansable en el Parlamento británico para aprobar una legislación para poner final al comercio de esclavos. Propuso un proyecto de ley en el 89. En 1789, en 1791, en 1792, en 1794, en el 96, en el 98, en el 99, y todos ellos habían fracasado. Pero en 1806, 19 años después de comenzar su batalla, se aprobó un proyecto de la ley en el Parlamento que prohibía que los barcos británicos fueran utilizados en el comercio de esclavos. Durante el resto de su vida continuó luchando por la abolición completa de la esclavitud. Y en 1931 tuvo un lema y nuestro lema debe seguir siendo la perseverancia. Y en la última instancia confió en el Todopoderoso coronará nuestros esfuerzos con éxito. Esas fueron sus palabras. Él pudo luchar durante mucho tiempo para que se derogara esta ley. Y él luchó por un propósito y él estuvo y perseveró. Y nosotros tenemos un llamado, tenemos algo que Dios nos ha dado. Perseveremos en lo que Dios nos ha dado. Si Dios te ha dicho que puedas hacer algo, algún servicio, algo que tú sabes con Dios, que te ha dicho que Él va a hacer en tu vida, luchemos por ver esos sueños de Dios alcanzados. Rindámonos ante Él, digamos, Señor, ayúdame a mantenerme en la fe, ayúdame a perseverar, ayúdame, Señor, a poder ver esos sueños cumplidos
en nuestra vida, que no va a ser fácil. Claro, no va a ser fácil porque estamos en un mundo caído, pero Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar a ti los recursos, Dios te va a dar a ti las estrategias para lograr, para luchar, que arda en nuestros corazones una pasión por ver el sueño de Dios cumplido en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros esposos, en nuestras esposas, que podamos nosotros perseverar, que podamos nosotros caminar esa carrera, que podamos nosotros ver que hay una meta, que es Cristo Jesús, que Él es el que nos va a dar la fortaleza, como le dio el apóstol Pablo, para poder perseverar en los sueños de Dios. Dios tiene muchos sueños con nuestra iglesia, con la iglesia de Cristo, y Él quiere cumplirla. Y Él en este transitar, en este caminar, quería destacar estos 5 aspectos, estos 5 consejos, estas 5 palabras. Oremos en todo momento, demos gracias a Dios en todo. Confiemos en ese Dios que Él provee, que Él es el Todopoderoso. Confiemos en su palabra que Él ha dado, que ha inspirado por su Espíritu para traer palabra que trae en nosotros revelación de quién es Él y de lo que Él quiere hacer, y que nosotros mantengamos nuestra fe perseverando en Él, en ese Dios todopoderoso, en ese Dios increíble, majestuoso, ese Dios que es el creador de los cielos y la tierra, Señor. Señor, hoy, Señor, queremos venir a unirnos a tu corazón. Hoy queremos, Señor, de colocar nuestras vidas en tus manos. Señor, queremos colocar nuestras vidas, Señor, caminando hacia esa meta tuya, Señor. Queremos, Señor, perseverar. Señor, ayúdanos, Señor, a tener, Señor, vida de oración. Ayúdanos, Señor, a mantenernos, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros hoy y todos los días, que estás ahora y en todo momento, que podamos disfrutar contigo, que podamos nosotros anhelar esos encuentros contigo, que podamos nosotros hablar, Señor, preguntarte, Señor, decir lo que hay en nuestro corazón, cómo se siente, Señor, que tenemos libertad delante de ti, de tu presencia, Señor, para hablar, para expresarnos, Señor, para poder, Señor, tener alguna respuesta de parte tuya, Señor, y sabemos que en tu palabra, en tu misericordia, Señor, nos vas a dar, Señor, respuesta, Señor, y que tú, Señor, traes consuelo, Señor, que a través, Señor, de esta comunión contigo, tú traes respuesta, traes, Señor, sanidad, traes restauración, traes la provisión, Señor, porque no queremos confiar, Señor, en nuestros recursos, Señor, queremos confiar en ese Dios todopoderoso, que tú tienes el control de nuestra economía, Señor, que tu iglesia, la economía no depende del mundo, depende de ti, porque tú eres el proveedor, que tú eres el dador, que tú eres el principado, Señor, que tú eres la autoridad, Señor, de este mundo, Señor, que tú eres nuestro Dios, Señor, que tú eres nuestro Padre, Señor. Ayúdanos a tener un corazón agradecido, un corazón que se alegra, un corazón que se goza, Señor, en ti, Señor, que podamos, Señor, dar gracias, Señor, en todo tiempo, que podamos dar, Señor, saber, Señor, que las circunstancias, Señor, de la vida, Señor, tú has preparado cosas mayores, Señor, que a veces, Señor, cuando puertas se cierran, Señor, tú abres cosas nuevas, Señor, que delante de cada circunstancia, Señor, tienes algo mucho mayor, mucho más grande, Señor, que podamos nosotros confiar, Señor, lo que está en tu palabra, que podamos nosotros leer tu palabra, que podamos nosotros meditar en ella, Señor, y reflexionar, Señor, en esas promesas que tú nos has dado, en esas palabras, Señor, que nos retan, esas palabras que nos corrigen, Señor, con amor, esas palabras que nos alientan a seguir, a luchar, a perseverar, Señor, y ayúdanos, Señor, a mantener esta fe, ayúdanos, Señor, a tener una pasión por el llamado, ayúdanos a tener una pasión, Señor, por tu palabra, Señor, por ir, Señor, y anunciar el evangelio de salvación, ayúdanos a tener, Señor, esa mentalidad, Señor, de reino, ayúdanos a tener un corazón de reino, Señor, podemos, Señor, tener, Señor, anhelar que tu reino, Señor, se establezca aquí en la tierra, Señor, en Misión Familia, Señor, en suroccidente, en área metropolitana, en Soledad, en Colombia, en las naciones, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a perseverar, Señor. Señor, y tú has dado, Señor, eso en nuestros corazones, el perseverar a pesar de las circunstancias. Señor, porque a pesar que hubo la pandemia, a pesar que hubo el encerramiento, Señor, tú has, Señor, mostrado tu misericordia, Señor, con este ministerio. Señor, y ha perseverado este lugar. Señor, y ahora tú nos quieres dar este lugar. Ayúdanos a creer, a no confiar, Señor, en los recursos, Señor, humanos, sino a confiar en los recursos celestiales tuyos, Señor, para la provisión, Señor, de este lugar, de la compra de este lugar, Señor, y la construcción del proyecto que tú has, Señor, colocado, Señor, en el corazón, Señor, de los pastores, Señor, de este ministerio, Señor. Ayúdanos a creer, ayúdanos a perseverar, ayúdanos, Señor, a mirar, Señor, que cada persona, Señor, que entre a este lugar, Señor, sea transformado para la gloria de tu nombre, Señor.
Que nuestra motivación, Señor, siempre sea traer gloria a tu nombre. Señor, que nuestra motivación, Señor, en las reuniones es traer gloria a tu nombre. Que nuestra, Señor, motivación de perseverar, Señor, es para traer gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Rey, Señor. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo y por lo que harás para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Y amén, y amén. A Dios sea toda la gloria. Amén.